Y a todo esto hay una noticia sorprendente. El gobierno ha indultado parcialmente a Laura Borràs. Pedro Sánchez es una persona obsesiva, es una persona, pues con mucha determinación, con mucho arrojo, y es una persona iracunda. Es una persona... ha estallado. Lo que vas a escuchar hoy no es solo política. Es el retrato de un sistema que parece haberse fracturado desde dentro. Se habla de una persona obsesiva, con una determinación que roza lo peligroso, y, lo que es más inquietante, de un hombre dominado por la ira cuando las cosas no salen como él quiere. No lo decimos nosotros, lo dicen quienes conocen los pasillos del poder. En la Moncloa se ha instaurado lo que muchos ya califican como un auténtico régimen de terror. Nadie, o casi nadie en el Partido Socialista, se atreve a levantar la voz o a decirle no al líder supremo, salvo contadas y valientes excepciones. ¿De qué tiene miedo el resto? ¿Es respeto o es puro pánico a las represalias en esta trama de lealtades forzadas? Pedro Sánchez es una persona obsesiva, es una persona, pues con mucha determinación, con mucho arrojo, y es una persona iracunda. Es una persona que se enfada con facilidad y que cuando se enfada lo hace a niveles máximos. Y yo creo que eso es lo que genera en Moncloa y en el Partido Socialista un régimen de terror. Hay un régimen de terror en Moncloa y en el Partido Socialista, que es lo que explica por qué pocos, no voy a decir nadie, porque ahí tenemos a Emiliano García Paje, pero por qué prácticamente nadie en el PSOE se atreve a decirle que no a Pedro Sánchez. ¿Crees que Pero hay algo más oscuro bajo la superficie? Se sugiere que Pedro Sánchez no teme a la oposición, ni a las encuestas, ni a los medios. Le tiene miedo a la justicia. Y no es un miedo infundado. Como presidente maneja información que el resto de los mortales ni imaginamos. Tiene bajo su control los hilos del Centro Nacional de Inteligencia y conoce cada rincón de lo que se ha cocinado en las cloacas del Estado. Él sabe perfectamente lo que hay, y quizás por eso el nerviosismo empieza a ser la nota dominante en su círculo más íntimo. No a Pedro Sánchez. ¿Crees que Pedro Sánchez le tiene miedo a alguien? Yo creo que Pedro Sánchez ahora mismo le tiene miedo a la justicia. Le tiene miedo a la justicia. Porque cuando sabes lo que hay... Nosotros no sabemos todo lo que hay, sabemos mucho de lo que hay, pero él sí. Y evidentemente el presidente del gobierno tiene más información que cualquiera de nosotros, no solo porque bajo su paraguas esté precisamente el Centro Nacional de Inteligencia, sino por el hecho de que evidentemente él tiene conocimiento de todo lo que se ha producido. Para entender cómo hemos llegado a este punto de tensión insoportable, hay que pelar las capas de esta cebolla de engaños. No es solo una cuestión de gestión. Es una cuestión de supervivencia personal. Por un lado, tenemos a un presidente que se presenta como un muro contra la ultraderecha, mientras que por otro, las sombras judiciales acechan a su propia familia. Su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, están en el ojo del huracán. ¿Es una persecución política orquestada por mafias mediáticas y judiciales? ¿O estamos ante una investigación legítima sobre el uso del poder para beneficio del clan? La tensión es tal que incluso desde sectores cercanos se preguntan: ¿por qué no se quiere saber la verdad? ¿Es Pedro Sánchez un político o un mesías intocable al que no se le pueden hacer preguntas pertinentes? A ver, porque Zapatero en estos momentos tiene que dar tantas explicaciones que no da ninguna, que todas son muy sospechosas. Hay dos temas, uno su causa y la otra si ha influido en la política exterior. Y ahí esto le toca a Pedro Sánchez. Y son preguntas pertinentes, es más, te diré más, tendrían que hacerlas la gente de izquierdas. Tendrían que hacerlos los más cercanos a él. Exacto. Porque no entiendo por qué no se quiere saber la verdad, de qué tenemos miedo. Este señor Pedro Sánchez, a los que os guste o no os guste, voten o no voten, no es un mesías. Es un político, a lo mejor se equivocó, a lo mejor lo ha hecho mal, a lo mejor no lo ha hecho todo bien. Oigan, pues hagamos las preguntas pertinentes y parece que es preguntarlo parece terrible. Entremos en el desarrollo de esta trama que parece sacada de una película de gángsteres de los años 30. Retrocedamos a 2014. Un Pedro Sánchez joven, con ganas de comerse el mundo, miraba a cámara y decía sentir vergüenza por los indultos políticos. No tiene ningún sentido que un político indulte a otro, afirmaba con una rotundidad que hoy suena a chiste de mal gusto. Pedía perdón por los errores de su partido
y prometía acabar con esa práctica mafiosa de proteger a los suyos. Pero el poder corrompe, y las promesas de aquel entonces han sido enterradas en una fosa común de conveniencia política. ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno. Absolutamente ninguno. Y yo siento vergüenza de eso. ¿Tu partido ha indultado a algún banquero? Lo sé y lo siento mucho. Y pido perdón a la ciudadanía por ello. Porque yo también me cabrea. ¿Tú estás ahí? No. Tú fuiste diputado. Pero eso es una decisión del gobierno. Y yo he dicho públicamente que uno de los principales errores fue ese indulto. Yo lo que digo es que hay que acabar con los indultos políticos. Hoy, el villano de esta historia ha decidido que las leyes son para los demás. Mientras nos vende un discurso de integridad, su gobierno opera en la sombra, aprovechando el silencio de las vacaciones de verano para ejecutar sus planes más rastreros. A traición. Así es como Moncloa ha decidido indultar parcialmente a Laura Borràs, condenada por corrupción, por fraccionar contratos públicos para beneficiar a amigos. Como no pudieron meterla en la amnistía por la puerta grande, han usado la puerta de atrás del indulto para que no pise la cárcel. Hay una noticia sorprendente. El gobierno ha indultado parcialmente a Laura Borràs. Para quien no lo recuerde, Laura Borràs fue dirigente del partido de Puigdemont y en esa condición fue consejera del gobierno catalán y después presidenta del Parlamento de Cataluña. Un tribunal la condenó por corrupción. Pues bien, como no pudieron meter a Laura Borràs en la amnistía, Moncloa ha decretado un indulto parcial para que no ingrese en prisión. Borràs fue condenada por 2 delitos de prevaricación administrativa y de falsedad documental, por haber fraccionado contratos públicos para adjudicárselos a un conocido suyo, eludiendo así los controles públicos cuando era la directora de la Institución de las Letras Catalanas. Ahora es como si tal cosa no hubiera ocurrido o como si fuera poca cosa. Y no contentos con eso, también han rescatado a uno de los suyos, Juan Fernández, exalcalde socialista de Linares, condenado por malversar fondos públicos y cobrar sobresueldos. 125.000 euros de dinero público. De esto, Moncloa no dijo ni una palabra en sus ruedas de prensa oficiales. Esperaron a que España estuviera en la playa para firmar el perdón a los corruptos. Pero Borràs no es la única. El gobierno también ha indultado a Juan Fernández, que fue alcalde socialista de Linares, en Jaén. También rebaja su pena de cárcel, aunque mantiene la pena de inhabilitación. Fue condenado por un delito de malversación de fondos públicos, al cobrar sobresueldos por un total de 125.000 euros. Moncloa no ha informado de nada de esto. Y mientras los villanos se perdonan entre ellos, el héroe de la Moncloa sale a escena para defender a su familia con un lenguaje que busca la victimización máxima. Evidentemente, Begoña Gómez es mi mujer y David Sánchez es mi hermano. Pero son Begoña Gómez y David Sánchez. Son 2 personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar, formarse. Uno es mi hermano, David Sánchez, licenciado en Económicas por ICADE, licenciado en Composición y Dirección de Orquesta por la Universidad Rusa de San Petersburgo, donde vivió 6 años, habla perfectamente ruso, inglés, donde vivió muchos años, habla perfectamente francés, italiano, y es una persona que ha dedicado toda su vida a trabajar de forma íntegra y a formarse. No es mi hermano solo, es fundamentalmente David Sánchez. Y por tanto él, en un sistema garantista como el nuestro, tiene todo el derecho a recurrir esta sentencia que considera injusta y esperemos que otras instancias, pues evidentemente le den la razón, como yo le defiendo también. Y Begoña Nos Gómez habla de David Sánchez como un genio incomprendido, un músico formado en la Rusia profunda, que habla 5 idiomas y que solo ha querido trabajar de forma íntegra. Y Begoña Gómez pasa lo mismo. Begoña Gómez y yo nos conocimos cuando teníamos 30 años. Llevaba ya más de 10 años trabajando en su empresa. Cuando dejó su empresa, fue en el año 2018 cuando yo entré a ser presidente del gobierno en esta sede del Palacio de la Moncloa. Renunció a su empresa. Y lo hizo para evitar cualquier conflicto de interés y para evitar cualquier tipo de problema que pudiera surgir, aunque fuera artificial e intencionado, por parte de intereses que efectivamente hoy, a través de las acusaciones populares, están haciendo.
pero era una profesional antes de que yo la conociera. Y antes de yo ser secretario general del Partido Socialista, hasta ya colaboraba en la Universidad Complutense con algunos másters, estudios de posgrado que ella lideraba y diseñó. Por tanto, no es mi mujer, es Begoña Gómez. Nos habla de Begoña como una profesional que sacrificó su carrera por el bien de la presidencia. Lo digo porque en muchas ocasiones, con ese tipo de, no lo digo por usted, de estrategias, lo que se hace es deshumanizar a personas que tienen un pasado de integridad, de profesionalidad y que además hasta incluso han sacrificado buena parte de su desarrollo profesional, como es el caso de Begoña Gómez, simplemente porque yo soy presidente del Gobierno. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿la pareja de un presidente o presidenta de Gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional? ¿Esa es la España que queremos? Y luego ya, pues la deriva judicial, pues, en fin, esperemos que acabe lo que tiene que acabar, que ya saben cuál es mi opinión. Según Sánchez, todo es una estrategia para deshumanizar a personas impecables. Pero, ¿es humanización o es una cortina de humo para evitar que la justicia mire donde no debe? Algunos defensores del régimen insisten en que las vidas de Begoña y David han sido arruinadas por la obsesión judicial y que jamás habrían sido investigados si no fueran parientes del presidente. Dicen que la instrucción es irregular y que las acusaciones populares son meros instrumentos de la ultraderecha. Sara Santaolalla, Marisol Hernández, ¿hay una causa política, Marisol? Bueno, yo creo que hay una causa política en el comienzo de esta investigación, ¿no? Porque son organizaciones de ultraderecha las que la impulsan en ambas cuestiones, pero creo que es una causa política que al final ha tenido en algunos aspectos el refrendo de distintos jueces, ¿no? Sobre todo en la Audiencia Provincial de Madrid. Entonces creo que ya es más difícil hablar de causa política, una investigación. En el caso del hermano del presidente ya hay una sentencia que rebaja muchísimo toda la instrucción inicial. En el caso de Begoña Gómez se va a abrir juicio oral y eso no significa en ningún caso que sea culpable de nada. Simplemente pues se juzgará o no si los hechos son compatibles con determinados delitos. Yo creo que el presidente... Sin embargo, el velo se está rasgando. Incluso quienes intentan justificarlo admiten que la estrategia de comunicación de Sánchez ha sido un error garrafal. Ya no es tan fácil hablar de causa política cuando los jueces, incluso la Audiencia Provincial, encuentran indicios suficientes para seguir adelante. En el caso de Begoña Gómez, se va a abrir juicio oral. No es una invención de Twitter, es la realidad de los tribunales. El sistema garantista que tanto defiende Sánchez para los suyos es el mismo que ahora le pone frente al espejo de sus propias contradicciones. Presidente del Gobierno. Begoña Gómez jamás hubiese sido investigada y David Sánchez jamás hubiese sido investigado si no fuesen quienes son, y más en estos momentos. Por lo tanto, yo creo que hay una causa política y hay ciertas obsesiones judiciales. Yo creo que las dos instrucciones han sido irregulares. Creo que con David Sánchez ha sentado una doctrina y ha iniciado una doctrina que jamás habíamos visto en este país, que ha sido una condena a una persona que ni siquiera pueden probar el tráfico de influencias, que ni siquiera pueden probar el enchufismo y que incluso las acusaciones pedían en un momento dado más de 20 años de cárcel para presuntamente el supuesto enchufado, que no lo han podido probar, más que incluso para quien enchufa. Pero si vamos al caso de Begoña Gómez, que va a ser juzgada por un jurado popular, vamos a por una instrucción irregular del juez Peinado, que creo, no sé si llegará a ser amonestado, pero que creo que la Audiencia Provincial jamás le ha corregido, sino le ha indicado el camino que tenía mayor peso judicial para que Begoña Gómez tuviese una instrucción no más justa, sino más segura para el Poder Judicial. Aquí viene la bomba final, la revelación que deja al descubierto la verdadera cara de esta trama. Mientras Pedro Sánchez se desvive en elogios hacia la integridad de su familia y se pregunta si la pareja de un presidente debe renunciar a su carrera, su gobierno estaba, en ese preciso instante, ocultando de forma deliberada el indulto a políticos condenados por malversar y corromper las instituciones. La España que queremos, según Sánchez, es una donde él puede dar lecciones de moralidad por la mañana
y firmar el perdón para los corruptos de su órbita por la tarde, esperando que nadie se dé cuenta porque es agosto. Es el uso del indulto como una herramienta de pago político, la misma herramienta que él mismo calificó como una vergüenza que le causaba indignación. Hemos pasado del «hay que acabar con los indultos políticos» al «indulto a los míos en secreto mientras ataco a los jueces que investigan a mi familia». Es un giro de guión digno de las peores cloacas del Estado. ¿Estamos ante un presidente acorralado que usa todo el aparato del poder para protegerse a sí mismo y a los suyos? ¿O es realmente la víctima de una conspiración mundial de jueces y partidos de derecha? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que Pedro Sánchez actúa por amor a su familia y a la justicia? ¿O estamos presenciando el acto final de un régimen que ha perdido el norte y solo busca salvarse a cualquier precio? ¿Es aceptable que un gobierno oculte indultos por corrupción mientras pide confianza a la ciudadanía? La polarización está servida, y la verdad parece estar escondida bajo capas de retórica y secretos de Estado. Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas de este régimen de terror y de la vergüenza de los indultos. No olvides suscribirte para no perderte ni un detalle de las cloacas del poder en España.